¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de las barreras comerciales y no sabes a lo que se refiere? Bueno, pues te recomiendo que te quedes viendo este video porque te voy a explicar todos los puntos más importantes que tienes que saber acerca de este tema. Además de que si tú eres comerciante y tus productos son de origen extranjero, te darás cuenta de un poquito del proceso de importación que sufren tus mercancías para poder entrar al país y posteriormente ser lanzadas al mercado. Bien, iniciaremos definiendo qué son las barreras comerciales. Las barreras comerciales no son otra cosa más que los obstáculos o impedimentos que los gobiernos de cada país estipulan en materia de comercio exterior, primordialmente en materia de importaciones o exportaciones. Pero te preguntarás, ¿por qué los gobiernos de cada país deben de estipular estas barreras comerciales? La respuesta es muy sencilla y te la voy a explicar diciéndote los dos objetivos de estas barreras comerciales. El primer objetivo de las barreras comerciales es proteger la industria nacional. Y es que para un país es muy importante proteger sus productos nacionales y evitar a cualquier costo que un producto idéntico o similar quiera entrar al país con un costo muy por debajo del que se encuentra en este país. El segundo objetivo de las barreras comerciales, pero no menos importante, es el de salvaguardar la salud física y mental de sus habitantes. Y es que gracias a las barreras comerciales, en su mayoría, se han evitado propagación de virus, plagas, bacterias y enfermedades a sus nacionales. Ahora pasaremos a hablar sobre la clasificación de las barreras comerciales. Y es que en este caso se clasifican en dos: barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Barreras arancelarias, también conocidas como barreras cuantitativas o restricciones arancelarias, consisten en el establecimiento de un arancel o bien un impuesto sobre los productos o servicios importados por un país. En México existen tres tipos de barreras arancelarias: el arancel, impuesto compensatorio y la cuota compensatoria. Si bien recordamos, el arancel es el impuesto general sobre las exportaciones o sobre las importaciones. Generalmente, en México es tasa 0%. De igual manera, en nuestro país existen tres tipos de aranceles: arancel ad valorem, específico y el mixto. ¿Qué quiere decir este primer tipo de arancel? El arancel ad valorem quiere decir que se te cobrará un porcentaje de acuerdo al valor facturado en la aduana. El segundo tipo de arancel es el específico, y aquí entran las unidades de medida. Te lo explico muy sencillamente. De acuerdo a la unidad de medida que tú hayas utilizado o que tus mercancías requieran, llámese kilos, litros, toneladas, se te cobrará un porcentaje de arancel de acuerdo al peso de tus productos. Y por último, el tercer tipo de arancel, y el más sencillo de entender, es el mixto. Es una combinación del ad valorem, al valor de la factura en la aduana, y del específico que tiene que ver con las unidades de medida. Siguiendo con el tema de los aranceles, nos encontramos sus modalidades y los tratamientos arancelarios. Hablando de las modalidades, estas nos indicarán qué tipo de modalidad arancelaria se le aplicarán a los productos que tengan por destino de exportación México. Existen tres tipos de modalidades arancelarias: arancel cupo, arancel estacional y cualquier otro que indique el Ejecutivo Federal. A continuación te explico cada una de ellas. Un cupo es la cantidad límite que puedes exportar o importar. Dicho esto, el arancel cupo nos indica cuál es el límite o la cantidad máxima que puedes importar de acuerdo a tus mercancías a nuestro país, México. En el arancel estacional entran productos específicos con su respectiva estación del año. Te explico muy sencillamente esto. Si se quiere evitar el cobro de este tipo de arancel, se deben de tener en cuenta dos factores. Los factores a considerar te los voy a explicar con un ejemplo muy claro. Si yo quiero exportar chamarras a Estados Unidos, la mejor época del año en que yo puedo hacerlo es en verano, porque esas chamarras no se utilizan en esta época del año y podré ser exento de este tipo de arancel estacional. La última modalidad es cualquier otra que señale el Ejecutivo Federal. En pocas palabras,
el presidente de la República Mexicana. Hablando sobre los tratamientos arancelarios, aquí nos indicarán qué tipo de trato arancelario se le va a aplicar al país que tenga pensado exportar o hacer exportaciones a México. Existen 3 tipos de tratamientos arancelarios actualmente en México. El arancel o tratamiento general, también conocido como a la nación más favorecida, se le cobrará a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. El trato diferencial se le aplica a los países que han incurrido en una práctica desleal de comercio internacional o en algún dumping. Hablando del trato preferencial, se le aplican a los países que son miembros de algún tratado internacional o de algún tratado de libre comercio. Ya que terminamos de hablar sobre los aranceles, pasamos al segundo tipo de las barreras arancelarias, que es el impuesto compensatorio. El impuesto compensatorio es el monto o porcentaje que se le debe aplicar a un país que ha incurrido en una práctica desleal de comercio internacional. Por última barrera arancelaria, tenemos la cuota compensatoria. A diferencia de la anterior, esta cuota es la cantidad específica que se le va a establecer a un país que ha incurrido en una práctica desleal de comercio internacional. Si bien recordamos, las prácticas desleales de comercio internacional consisten en la exportación de productos muy por debajo de su precio normal. Rápidamente pasaremos a hablar sobre el segundo tipo de barreras comerciales, las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias también se les da nombre como barreras cualitativas o restricciones y regulaciones no arancelarias. Las barreras no arancelarias hacen referencia a la información que los productos en específico deben de contener para darle información a sus futuros consumidores. Hablando de las barreras no arancelarias, en México encontramos cerca de 10 barreras no arancelarias que a continuación te voy a explicar. Como primer norma no arancelaria encontramos las normas fitosanitarias. En estas mismas normas engloban todo lo relacionado a las plantas, frutas y a los vegetales. También contamos con las normas zoosanitarias. Como su nombre lo indica, todo esto engloba a los animales para la prevención de enfermedades o de plagas en ellos. Las normas sanitarias que actualmente en el 2020-2021 son las que más se han estado poniendo en práctica. Las normas sanitarias son todo lo que tenga que ver con la higiene y la calidad de los productos que vas futuramente a consumir. Hablando ya de productos de consumo, tenemos las normas técnicas. En estas normas técnicas se debe de describir cuál es el funcionamiento primordial del producto que estás a punto de consumir o está a punto de entrar al territorio mexicano. También encontramos las normas de etiquetado y la norma de calidad. Las normas de etiquetado va todo relacionado a las etiquetas de los productos que estás a punto de consumir. Y las normas de calidad es una serie de procedimientos que tu producto debe de pasar para poder decirse que son de calidad. Aquí mismo son donde entran las normas oficiales mexicanas, que son las encargadas de hacer estos procedimientos para tener fe de que estos productos son de buena calidad y no van a provocar ningún daño a la salud física ni mental de sus habitantes, de sus mexicanos. Y para no hacer más largo todo esto, te menciono las 3 últimas normas no arancelarias, que son los cupo, las contingente y las boicot. Boicot sí se considera como una norma no arancelaria porque esto consiste en la negación rotunda de hacer negociaciones con otros países. Rápidamente te resumo cuáles son las barreras no arancelarias. Te mencioné las fitosanitarias, las zoosanitarias, las sanitarias, las técnicas, las de etiquetado, las de calidad, los cupo, las contingente y las boicot. Por último, también tenemos las normas de envase y de embalaje, que esto hace referencia a qué tipo de envase o el recipiente en donde vas a recibir tu producto. Bien, ahora que te mencioné todo relacionado a las barreras comerciales, cuál es su clasificación, cuáles son sus clasificaciones y todo lo relacionado a este tema, ahora te voy a mencionar cuáles son los efectos de estas barreras comerciales. El primero y el más importante es que incrementan el precio del producto importado.
Si un producto del extranjero entra a México, no va a venir con el precio que se vende en el extranjero, sino va a ser un producto más elevado, con un costo más elevado por todo este proceso de importación que se realizaron y por todo el costo que se efectuó al hacer toda esa transacción. Y por último, gracias a las barreras comerciales, producen un efecto de que reducen el número o reducen el volumen de las importaciones que se realizan, porque no todas las importaciones que vienen a México, no son necesarias ni son buenas para nosotros. ¿Viste qué simple y qué sencillo es este tema? Una retroalimentación. Las barreras comerciales se clasifican en dos: arancelarias y no arancelarias. A su vez, las arancelarias reciben el nombre de barreras cuantitativas y las no arancelarias reciben el nombre de barreras cualitativas. A su vez, las barreras arancelarias se clasifican en arancel, impuesto compensatorio y cuota compensatoria, y las barreras no arancelarias simplemente son normas que describen el proceso del producto y dan información para el consumidor final. Espero que te haya gustado mucho este video y me gustaría mucho que me apoyaras con un like. Que tengas un excelente día.